¿Qué pasa, gente? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí bien acompañado de uno de la family de Madridismo al día, como es el bueno de Edu Rubio, que lo veis ahí en el mejor, repito, el mejor set de YouTube Real Madrid de habla hispana, sin género de duda, ¿eh? Siempre digo sin género de duda, y al margen del set, que está muy bien, sobre todo, vamos a disfrutar de su compañía para hablar de disfunciones de la plantilla, cositas a corregir, impulsos, fichajes, etc, etc, que creo que os va a interesar porque vamos a hablar de nombres propios, chicos. Nombres que entendemos que vendrían bien, jugadores que entendemos que no deben continuar, una charla que creo que os va a gustar. Edu Rubio, querido, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Quique? Muchísimas gracias por invitarme una vez más a tu canal. Estoy encantado de poder compartir aquí un ratito de podcast hablando sobre nuestra pasión, que es el Real Madrid, y sobre todo con tu gente, claro que sí. Muchísimas gracias. Ya haremos a lo mejor en el futuro uno del Diablo 4, pero lo vamos a hacer del Real Madrid en esta ocasión, sí. Todos tenemos un lado friki. Tenemos un lado friki. Exacto. No te la esperabas esta del Diablo, en directo. No me la esperaba. Bueno, pero vamos con todo el amasijo de temas, ¿no?, que tenemos del Real Madrid. Vamos al lío. También del Barça, que podríamos hacerlo, pero vamos a hacer en este caso un análisis de, bueno, Edu, cosas que necesita el equipo, ¿no? Porque está claro que yo pienso que la Champions tapó carencias de la plantilla que ya existían del año pasado, cosas que no se han corregido, cosas que no se han mejorado. Yo me alegré muchísimo, ojalá siempre se pueda tapar así con una Champions todo, ¿no?, de aquella manera, pero está claro, Edu, que esta temporada ya parece que el chicle empieza ya, que no puedes tirar mucho más de momento y que hay cositas que corregir, ¿no? ¿Qué puestos, así ya a vista pájaro, entiendes tú que el Real Madrid sí o sí, tío, tiene que reforzar? Mira, pues, a ver, a ninguno se le escapa que los laterales tienen que reforzarse sí o sí, porque son posiciones que no están dobladas en la plantilla. Luego también te hablo primero de los laterales porque los dos laterales específicos que tenemos, tanto el izquierdo como el derecho, en principio tienen contrato en vigor y van a continuar la próxima temporada. Claro. Y el resto de posiciones es que va a depender mucho de ese 30% de la plantilla que tiene el Real Madrid susceptible de cambio. Quiero decir, hay un 30% de la plantilla del Real Madrid, un total de 7 jugadores, que no se sabe si van a continuar o no la próxima temporada. Entre ellos está Nacho, está Ceballos, está Karim Benzema. Obviamente siempre se ha hablado o se viene diciendo durante las últimas semanas que las renovaciones están pactadas, pero no selladas, ni firmadas, ni ha habido el acto protocolario donde ves pues al jugador de turno en el despacho de Florentino Pérez incrementando por una temporada más su contrato. Entonces, claro, ¿qué sucede aquí? Si continúa Karim Benzema, hay que traer un 9. Pero es que si no continúa Karim Benzema, se me antoja prácticamente que casi que traer 2. O ya sabemos que vamos a contar con Álvaro. Como mínimo te tienes que traer a un tipo que te garantice más 35 goles y que te garantice más 45 partidos y que Álvaro podamos hacer esa transición dulce, que vaya jugando poco a poco a favor de obra, mucho partido en el Bernabéu para que se vaya aclimatando con su gente, que le van a aplaudir absolutamente todo lo que haga durante el partido. Pero claro, en esa posición eso. Luego, claro, tú dices a día de hoy de centrales, no, pues en principio andamos bien ya, pero yo te digo, ¿y si no renueva Nacho? ¿Y si Nacho se va? ¿Qué pasa si Nacho se va? Porque Vallejo no contamos con él. Y si Nacho se va, te vas a quedar solo con Rüdiger, Militao y Alaba. Y si a Alaba le sucede como en esta temporada, que está teniendo problemas físicos, ¿qué haces? Es que, claro, sabemos que hay posiciones que hay que reforzar sí o sí, pero es que otras estamos susceptibles de esas renovaciones o no, que también hay que prestarle mucha atención a ese tema, claro. Eso es, ¿no? Al final está claro que estamos en un año, una temporada que es punto de inflexión, en el sentido de que hay muchos jugadores importantes que terminan contrato y dependiendo de esas renos, pues al final se podrán aplicar ciertos cambios un poquito más, digamos, profusos o cambios más superficiales, ¿no?, que de alguna manera a lo mejor pues no terminan de curar ciertas heridas, ¿no? Porque esto, si lo llevamos a la analogía de la medicina, hay ciertas posiciones que no voy a decir que estén heridas de muerte, pero desde luego tenemos al inquilino en la UBI, ¿no? Le tenemos en una gran situación, sobre todo en una mala situación, perdón, sobre todo teniendo tema laterales y tema de 9 alternativo cohabitable a Benzema, creo que es lo más urgente. Vamos a comenzar por el principio del comienzo posicional, si te parece, portería entendiendo que pues está todo en un orden.
Habrá que ver qué pasa con Lunin. En principio continuará. Claro, Lunin comentó cuando le hizo la guarrada a Ancelotti de quitarle la copa, comentó que ya no tenía tan claro eso de seguir. Hasta ese fatídico día que jugaba la copa, estaba contentísimo, él lo decía, estoy muy contento en Madrid, España me ha tratado muy bien, el Real Madrid, A partir de esa suplencia en la copa que nadie entendió y que nadie se esperaba, yo creo que ni él, empezó a decir, oye, a lo mejor este no es mi sitio, cuidado con ese tema. Un giro ahí, un chip a lo mejor mental que le haya hecho otra vez abrirse cosas, aunque hay que decir que a título numérico es cuando más ha jugado. Lunin es la temporada que más ha jugado, entonces... Y muy bien, por cierto, ¿eh? Es un grandísimo portero, Lunin, ¿eh? A mí no me termina de convencer como titularísimo Real Madrid, en plan que le quede la camiseta perfecta. Sí como un segundo portero, en el sentido de joder, que segundo portero de Courtois. Que estamos hablando que es que está Courtois. Que es el mejor, y con diferencia para mí. Entonces, Lunin tiene contrato hasta el 24, si no me equivoco. A partir de ahí ya Edu sí que se abre el juego. Mendy único lateral izquierdo, porque Álava ya ni está ni se le espera para esas funciones. Lateral derecho, lo hemos comentado, ya lo has comentado un poquito ahí, Carvajal, Lucas, contratos 24-25, si no recuerdo mal, Lucas 24, Carvajal 25. Carvajal 25, eso es. Entonces, claro, tienes de las 4 posiciones de lateral, bueno, está Odriozola, que yo creo que se le buscará una salida, casi seguro, después de una temporada en blanco, no tiene sentido. Entonces, claro, ¿cómo tú harías para reforzar una posición en la cual tampoco tienes mucho margen de maniobra contractual? Mira, aquí hay un tema muy, muy evidente, que es que el Real Madrid está en una situación compleja en el sentido de que el dinero que el Real Madrid tiene para fichajes es finito. Cuando digo finito me refiero a una cantidad muy concreta. El mercado europeo es un mercado tremendamente inflacionado. Y aquí se trata de que el Real Madrid no es ni el City, ni el Chelsea, ni el PSG. Entonces, tienes que establecer prioridades. Hay que establecer prioridades. Y me explico. Si tú necesitas delante a un delantero bomba, no por bomba, ya lo hemos explicado, más 45 partidos, más 35 goles. Si el dinero que yo tengo es limitado y necesito un delantero bomba, no se me puede ir el presupuesto en un lateral derecho. Claro. No me puedo gastar en el lateral derecho 60 millones cuando a lo mejor por el delantero bomba me van a pedir 150. Y estableciendo un orden de prioridades, convendrás conmigo, Quique, que es muchísimo, infinitamente más importante que tú tengas adelante un tío que las meta a tener un lateral derecho que te dé profundidad, que te dé asistencia, que te dé trabajo. Sí, porque al final, tal y como está confeccionada la plantilla del Real Madrid, digamos que los laterales, siendo deficiente, que lo es, puedes, digamos, echar un poquito más de gotelé, camuflar. Si Nacho continúa, te puede hacer la del lateral derecho a su nivel. Puedes pensar en que Mendy te vaya a dar unas prestaciones otra vez competitivas, que ya las ha dado. Y incluso, y te la dejo ya votando en modo asistencia del Chacho, Fran García es una vuelta muy natural para el lateral izquierdo, ¿no? Hablando, porque nos hemos centrado en el derecho, pero también en el izquierdo se necesitará algo, ¿no? Entonces, entre el izquierdo y el derecho, Fran García te puede ayudar y quizás, y te la paso, Fran García, Vinicius Tobías. Y no te vas al mercado y sigues manteniendo ciertos veteranos por ahí volando dentro de la plantilla, como Carvajal, Lucas, pero con la sensación de que en el lateral derecho vaya apareciendo algún prospecto que pueda ser interesante, que sí es un prospecto, pero al menos, joder, tener la ilusión de que hay algo diferente a lo ya visto en estos últimos tiempos ahí. Sí, es que, claro, en un verano en el que se está hablando de incorporar a Jude Bellingham, que se te va a ir a 3 cifras. Ahora hablaremos de él, sí. Elevadas. Entonces, claro, si tú tienes ya en el Castilla a un chico, que por cierto lo está haciendo bastante bien bajo las órdenes de Raúl, que probablemente tenga carencias, que probablemente tenga muchas cosas que mejorar, no olvidemos. Tiene 18 años. Yo solo os digo, no quiero comparar el nivel de uno con el nivel de otro, pero si recordáis, el Marcelo de 18 años era un desastre. Marcelo con 18 años, a nivel defensivo, era un desastre a nivel defensivo, a nivel táctico. Sí, tenía mucha técnica, de medio campo hacia adelante era un absoluto espectáculo, pero tenía muchas deficiencias. Con los años fue aprendiendo. Y hoy en día Marcelo se marchó como, para mí, en mi humilde opinión, como el segundo mejor lateral izquierdo que ha pasado por la historia de la entidad, detrás del todopoderoso Roberto Carlos, que nadie vendrá y será mejor que Roberto Carlos. Con esto lo que quiero decir es que creo que deberíamos darle un voto de confianza, y si no también
chico, ¿para qué tenemos la cantera? Si hay chicos que lo están haciendo bien, vamos a ponerlos, no, vamos a darles la prueba de fuego. Ponlo en el Bernabéu, ponlo en el Real Madrid, en el primer equipo y que veamos de lo que son capaces. Yo estoy convencido de que Vinicius le puede plantar cara a Carvajal tranquilísimamente. Y entre Vinicius y Carvajal hay como 12 años, o sea que una locura. Luego también por la izquierda, Fran García, que tiene muy buena pinta, haciendo muy buena temporada en el Rayo Vallecano, y veremos el chico de lo que es capaz o no, porque, no olvidemos, la camiseta del Rayo Vallecano es una cosa y la del Real Madrid es otra completamente distinta, ¿vale? Pero en ese sentido, yo creo que si tenemos algo medianamente potable en la cantera y ya tenemos la vuelta de Fran García, yo creo que con eso es los laterales. Es que piensa una cosa, de donde venimos a lo que yo te estoy proponiendo, que es Vinicius, Tobias y Carvajal en la derecha y Fran García y Mendy en la izquierda, es que hay un triple salto mortal hacia adelante, con Mendy y Carvajal solos. Porque a Ancelotti, que está por ver también si va a ser el míster de la próxima temporada o no le gusta a Lucas como lateral derecho. Es que no es lateral derecho, es un extremo reconvertido. Entonces tiene carencias, tiene lagunas defensivas, sobre todo a la hora de tirar el fuera de juego, a la hora de cubrir el segundo palo, a la hora de jugar en el juego aéreo y todo ese tipo de tal. Lucas no le convence a Ancelotti, es normal, no me convence a mí tampoco, y que entiendo que a ti tampoco. No. Entonces, con eso, si podemos tirar para gastarnos la panoja donde realmente interesa, que es en las posiciones donde se marcan las diferencias en el fútbol, que es de 3/4 de campo para adelante, chicos, pues vamos a tirar con eso. Aunque yo os digo, en mi opinión, el tema de los laterales hoy en día en el fútbol creo que ha ganado más importancia a la que tenía antes. Yo me acuerdo que antes el puesto de lateral era como, bueno, sí, es como un plus más. Pero yo creo que ahora se percibe más como incluso como una necesidad ofensiva, ¿no? Para dar amplitud. ¿Cuánta gente y cuánto madridista promedio habla de aquello de la derecha es un auténtico desierto, es un baile aquello, no vale para nada? Claro, los laterales tienen que constituir una amenaza. Y a día de hoy no hay esa amenaza. Por lo tanto, vamos a ver si el Madrid es capaz de valorar algo, alguna oportunidad de mercado, o si no, dar la oportunidad a la chavalada para que empiece a llamar a la puerta entre Tobías, Fran García, y que puedan pues cohabitar con los actuales laterales que no terminan de cerrar bien el puesto, ¿no? Las principales potencias europeas, por ejemplo en el United, Luke Shaw es un arma por la banda izquierda tremenda. Este Arnold está muy venido a menos, pero Alexander Arnold en el Liverpool, campeón de Premier y campeón de Champions. Robertson, una máquina. Robertson también son dos pilares fundamentales. Quiero decir, incluso Reece James en el Chelsea es otro pilar fundamental. Quiero decir que estás completamente en lo cierto. Bueno, hay que decir de Alphonso Davies en el Bayern de Múnich. Es que, claro, las principales potencias tienen laterales muy de corte muy alto, claro que sí. Y por desgracia hay que decirlo ahora de Valde en el Barça, que a mí me parece ahora mismo de los mejores laterales izquierdos del mundo, sin duda. La aparición más importante en la Liga Española en lo que va de temporada, sin duda. Exacto. O sea que el tema de los laterales hay que darle un impulso, veremos de qué manera. Ahí dejamos nuestra opinión, Edu y yo. Centro del campo. Bueno, pues en el centro del campo, claramente hemos vivido en una época absolutamente gloriosa donde poco a poco se están edificando cambios. Carlos Enrique Casemiro salió este verano y de la CMK pues nos hemos quedado con la MK. Y de la MK los dos terminan contrato, tanto Toni Kroos como Luka Modric. He aquí la pregunta, Edu. Primero, ¿qué piensas que va a pasar? 2, ¿qué te gustaría que pase? 3, el factor Bellingham. Hay una causa-consecuencia entonces, ¿no? Si el Madrid va a por Bellingham, pues será porque o Modric o Kroos, o Modric y Kroos salieran del Real Madrid este verano. Porque a mí no me caben todos, más lo que hay. Sí. A ver, aquí hay también algo que tener en cuenta, que tú mismo lo acabas de mencionar, que son el tema de las renovaciones. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Se intuye que Kroos va a seguir. De Modric está la cosa un poco turbia, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Ceballos. También parece que Ancelotti se ha encargado de pinchar el globo Ceballos cuando estaba en un pico de forma excelente. De repente desapareció de las alineaciones, algo que no he terminado de entender muy bien. Bueno, ¿qué creo que va a pasar? Creo que Kroos va a continuar. Creo que Ceballos está al 50%. No tengo tan claro que vaya a continuar ahora. Si me preguntas hace un mes y medio lo tenía clarísimo, ahora no lo tengo tan claro. Y creo que Modric no va a seguir. Porque Modric está teniendo una de sus temporadas más flojas en el Real Madrid y encima sigue con la... Bueno, no se baja de la burra esta de seguir jugando con Croacia. Y claro, 37 palos y que cada X tiempo te montes en un avión a recorrer Europa, a meterle kilómetros a las piernas, eso en el Real Madrid no terminan de estar muy contentos con eso la directiva. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar. Kroos sigue, Modric creo que no va a seguir y Ceballos está por ver. ¿Qué es lo que me gustaría a mí que pasase? A mí me gustaría que pasase que
se marchase Kroos, se marchase Modric y siguiese Ceballos. Y en caso de que se quedase de los Modric o Kroos, alguno de los dos, sería con un rol totalmente secundario. Para momentos determinados, para momentos de partidos muy concretos, para sistemas muy concretos o para hacer rotaciones a lo realmente importante que es el centro del campo que deben formar Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde y esperemos que Jude Bellingham. Claro, ahí está. Lo último que ha salido es información del Marca, de Carlos Carpio, respecto a que, bueno, el Dortmund ya habría fijado su precio, 110-115 de variables, de fijos, más luego se habla de unos 35-40 en variables que llegarían a los 150 tan manidos que se han comentado, ¿no? A nivel informativo. Podría encajar. A mí, de hecho, me encaja bastante. En la puja estaría Liverpool y City, pero el jugador tendría una preferencia por jugar en el Real Madrid. Yo tengo claro que si Modric o Kroos, con solo la salida de uno de los dos, Bellingham tiene que venir. Porque al final, sí, tienes Tchouaméni, tienes Camavinga, Valverde, pero ese futbolista que es un hilo conductor de 3/4 hacia adelante es más Bellingham, ¿no? Porque Camavinga, todos estamos ya de acuerdo, por fin, de que es jugador de base de la jugada, jugando en situaciones de 5 actual. Creo que estamos de acuerdo. Tchouaméni también, con un perfil diferente, es más un pivote que puede recorrer campo, pero más un pivote de recorrido que un propio interior. Y luego Valverde, pues sí, sería el más ejemplo de box to box, pero es que encima está jugando últimamente más de extremo. Entonces, entre todo esto y viendo las dudas de Modric y Kroos, pues se entiende que Bellingham puede ser un factor X decisivo de cara a la próxima temporada. Y está claro, Edu, que hablando de Bellingham está preparado para dar el salto a un equipo de máximo nivel. Sus números son los que son. Este año el Dortmund además está ahí en la puja por la Bundesliga. Entiendo que este chico habrá tenido que ver en eso también algo. O sea, parece que es el momento, ¿no? El momento de que Jude Bellingham dé el salto. ¿Tú harías el esfuerzo? Porque ahora te voy a poner en un brete, te voy a poner una duda. ¿Tú harías ese esfuerzo financiero, ¿vale? De los 150 millones... O a lo mejor dirías, oye, en vez de meter los 150 en Bellingham, coño, ¿por qué no meto yo 40 en Gabri Veiga? Que es otra opción que se está marcando en el mercado. Posición un tanto similar a nivel de hábitat del campo, siendo jugadores diferentes, pero de hábitat del campo con alguna similitud. Y, como tú dices, la panoja, meterla full arriba. Ese es el tema. Yo creo que tú has dado la clave. Bueno, recapitulando un poco, a Bellingham se le ha quedado pequeña la Bundesliga y se le ha quedado pequeño el Dortmund. Bellingham está ya más que preparado para el next level. Con 19 años para que tiene. Batallas, exacto. Sí, claro, con 19 años que tiene está ya para un top 4 de los equipos de Champions. Para eso está ya, para ser titular en un top 4. Me da igual City, Bayern, Real Madrid, claro. Da igual, efectivamente. Bellingham está para eso. Luego, en cuanto a las opciones de que vengan, yo tengo que decir que a mí personalmente 150 aquí que se me antoja caro. A mí 150 se me antoja bastante caro. Y no el Dortmund no va a bajar de ahí, ¿eh? No va a bajar de ahí. Lo sé. Y habiendo visto bastante ya a Jude Bellingham y viendo de lo que es capaz, que me he visto muchos partidos del Dortmund y he visto incluso partidos de la selección de Inglaterra donde juega de manera un poco distinta a lo que es en el Dortmund, porque en el Dortmund es absolutamente el líder y todo el equipo gira en torno a él. En Inglaterra no es tanto así. En Inglaterra hay un tal Harry Kane, hay un Marcus Rashford que también tienen su cuota de protagonismo y Bellingham se tiene que acostumbrar a tener menos posesión de balón y hacer más ese toque rápido, sobre todo teniendo más un ojo en los compañeros que tiene desmarcados. En el Dortmund, Declan Rice también, que es muy importante en Inglaterra. Todo empieza y acaba en él, efectivamente, ¿no? Es un concepto un poco distinto. Dicho esto, a mí no me parece un jugador de 150 kilos. A mí Bellingham no me parece un jugador por el que haya que perder la cabeza y por el que haya que hipotecar el club. Luego también me gustaría explicarle a tu gente que cuando tú haces un fichaje, en todos los fichajes que haces, siempre hay un factor de riesgo. Siempre hay un porcentaje que se llama factor de riesgo. ¿Cuál es ese factor de riesgo? Ese factor de riesgo es que por cualquier cosa que ocurra, el jugador no cuaje. Por cualquier cosa que ocurra, el jugador no se adapte o no tenga el rendimiento esperado y te tengas que desprender de él o que su valor se deprecie a marchas forzadas, como ocurrió, por ejemplo, con Hazard. Obviamente, cuando tú pagas 40 millones de euros por un Gabri Veiga que tiene 18 años y que tiene pinta de que la va a romper, el factor de riesgo es mínimo. Porque aunque no sea un jugador para el Real Madrid, puede pasar como con Odegaard, que venga un Arsenal de la vida, te ponga la panoja y tú recuperas. Mantenga valor de mercado por edad, porque se pueda aún
sacar de él. Efectivamente. Ajá. El problema está cuando tú te metes en un chico de 19 años y sueltas 125, 130 kilos. El factor de riesgo se dispara. De manera que o te sale bien o vas a palmar pasta. Vas a palmar pasta hasta que se acuerden tus nietos. Entonces, ese es el problema que a mí se me plantea con Bellingham. Porque tú coges y dices, oye, mira, si Bellingham hace el mismo juego que en el Dortmund, pero en el Santiago Bernabéu, claro que te suelto los 115 más variables. ¿Y si falla algo, Quique? ¿Y si algo no sale bien? ¿Y si el chico no se adapta? ¿Y si no es lo que pensábamos? ¿Y si el juego del Real Madrid... Porque yo estoy cansado de ver jugadores que en sus equipos son ídolos y en el Real Madrid se hacen pequeños. Porque al segundo balón que tocas mal en el Santiago Bernabéu, empieza a sonar el viento. Hay como un periodo valle en el Real Madrid de repente, de incluso jugadores que empiezan bien. Hay ejemplos, o sea, vamos, sin ir más lejos, por ejemplo, Álava empezó tremendamente bien su recorrido deportivo en el Real Madrid, luego de repente ha tenido este año, después de una temporada, no nos acordamos de Ramos, tal, no sé qué, de repente, físico, tal, fallos, errores, dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y hablamos de Álava, que los tiene ya, iba a decir una cosa un poquito fea, pero que tiene mucha experiencia. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues Tchouaméni y Rudiger también tienen sus momentos, o sea, todo se necesita... Se entiende que son jugadores de calidad, pero hay un... Tchouaméni, ¿a ti te ha dado en algún momento de esta temporada Tchouaméni con cierta continuidad, ¿vale? ¿Te ha dado sensación de jugador de 80 más 20? No, me la ha dado por momentos, pero no me la ha dado 3 partidos continuados. Pero con cierta continuidad, ¿te ha dado durante 10 partidos seguidos la sensación de ser un jugador de 80 más 20? No. Ese es el problema, amigo. Claro. Ese es... Entonces, en resumidas cuentas, tal y como estamos hilando teorías cada uno, pues yo he soltado el nombre de Gabri Veiga, digo, porque es un jugador que se le ha vinculado con el Real Madrid. De hecho, Alberto Pereiro, en Onda Cero, lo ha comentado, periodista vinculado a la información del Real Madrid, digo, por poner un ejemplo. Ha habido más gente de hecho de Vigo también me suena que lo ha comentado. O sea, que es algo en Cadena SER también, en varios medios. Ha salido Mourinho, el presidente, con el cual no tenemos muy buena relación, que hay unos 10 equipos Premier interesados en Gabri Veiga, da por hecho su pérdida, pero se le ha vinculado con el Real Madrid. A mí, sinceramente, a lo mejor Gabri Veiga todavía tiene algunos problemas con las arrugas de la camiseta del Real Madrid porque no le queda bien del todo, porque todavía se tiene que formar, aunque tiene un físico brutal, porque físicamente es que va a tope, pero bueno, yo os digo, si fichan a Bellingham, bien, súper contento porque es un jugador que me encanta y me parece de los mejores todocampistas del mundo, no hay género de duda. Pero yo os digo, si fichan a un Gabri Veiga, lo cohabitas con Valverde, renuevas a Ceballos, Tchouaméni, Camavinga y te quedas con uno entre Modric y Kroos, el centro del campo ya lo tienes apañado con eso. Uno de los veteranos más los jóvenes que tienes ahí, que se entiende que seguirán dando pasos al frente, unos más que otros, pero ya todos dando sus pasitos. Por lo tanto, ahí va la cosa. Ya vamos a la ofensiva, ¿eh? Aquí ya nos hemos dejado de ir a la defensiva, al centro del campo, al ataque. En el ataque es que yo de verdad, Edu, y esto lo hemos hablado varias veces, es donde veo más claro que el Madrid necesita cosas. Y no cosas en plan los 40 kilos o 35 kilos, no. Hablamos de inversiones potencialmente superiores a 100 millones de euros. Sí. Porque tenemos Rodrigo, Vinicius, Asensio, ¿qué es lo que es? Que es un buen jugador tal, pero que no sabemos ni si va a continuar, siquiera sabemos. Porque incluso él rechaza económicamente la oferta que le ha hecho el Madrid. Benzema, que ha perdido valor, acción, asistencia, gol, un menos 25, creo que es por ahí las cifras, es decir, su rendimiento, asistencias, goles de la temporada 21-22 se ha reducido en menos 25 la temporada 23. Un drama. Entonces, ahí, Edu, convendrás en que necesitamos darle un impulso, pero no en plan, vamos a mejorarlo y tal. No, un impulso certero. Sí, sin duda el ataque del Real Madrid necesita una remodelación profunda y una remodelación donde es la franja del campo donde más dinero hay que invertir. Yo creo que tú has dado en la clave. Si a mí me cogen y me dicen, oye, ¿tú prefieres a Bellingham, los dos laterales y nos quedamos como estamos, o prefieres un Gabri Veiga y gastarnos la panoja adelante? Bellingham, gracias por los servicios prestados, pero lo vamos a tener que dejar en el cajón de ya veremos lo que pasa el año que viene. En el futuro o lo que sea. Ya veremos en el futuro, pero me quedo con Gabri Veiga y lo de tal. Porque
tú has dado en el clavo. Es que algún iluso el año pasado pensó que Benzema iba a poder repetir esta temporada los 44 goles que marcó la pasada. Claro. Y obviamente Benzema nunca ha sido un delantero de 44. Benzema ha sido un delantero de 28, 30, 32. Esa es la horquilla Benzema. Benzema nunca ha sido un tío de 45 goles. Eso fue la temporada pasada, que fue la primera en su temporada, la primera en su carrera de forma extraordinaria. Balón de Y oro. este año estamos viendo como Vinicius Junior es que no puede tirar solo del carro. Es que el ataque por momentos es dásela a Vinicius y que amenace a la izquierda. Y por la derecha, ¿quién amenaza? Claro. ¿Y qué jugador puede ser, digamos, también potencialmente susceptible de ganarte duelos por velocidad, jugar al espacio, tal? Porque Karim en corto, pues te va a seguir jugando. Porque tiene mucha calidad, bien el fútbol, es asociativo. Yo adoro a Benzema, soy defensor de él, siempre os lo he dicho, desde hace muchos años, no, desde décadas. Entonces, pero eso no me ciega para, y creo que a la mayoría de los madridistas tampoco, de que se necesita algo. Ahora bien, ahí va la pregunta. ¿Qué? ¿Quién y cómo? Porque claro, tú dices, vale, pero Benzema parece que podría ser una posibilidad que continúe bastante real un año. ¿Qué tipo de delantero? Inversión potente, en principio necesita gente de calidad, que te facture gol. Tú lo has dicho, gente que facture, que dé sensación de fiabilidad facturando. Y luego, el tema del extremo derecho. Porque es que no es solo fichar a un jugador. Es que probablemente, o sin probablemente, tú necesites dos. Correcto. Bueno, para el extremo derecho, y espero que esto se cumpla, se habla de Brahim Díaz, de que podría volver Brahim Díaz bueno, tiene una cesión bianual con el Milan que cumple a final de contrato, es decir, a Brahim en el Milan le queda un mes y medio. Después de esa cesión vuelve obligatoriamente al Real Madrid y se está hablando de que el Real Madrid quiere ampliarle su contrato por una temporada más, esto es hasta el año 2027. Actualmente el contrato de Brahim Díaz cumple en 2026. Y no es ese jugador, Brahim Díaz, que te va a cambiar la cara del equipo, que te va a aumentar el techo del equipo, pero sí ese jugador que te da profundidad de armario. Es ese jugador que cuando Ancelotti mira a la derecha en el banquillo, Claro, no ve a 4 tíos mustios ahí medio acabados, como puede ser el Odriozola, como puede ser el Mariano, como puede ser el Vallejo, y tienes a un tío válido, un tío que lo puedes meter y bajo determinadas circunstancias de un partido revolucionártelo y cambiártelo. Oye, en el Milan está haciendo un trabajo sensacional. a ver, es verdad que en el Milan él juega porque el Milan juega un sistema de un 4-2-3-1. Para aquellos que no hayan seguido mucho el Milan, es un sistema clarísimo del 4-2-3-1. Con, para mí, tres jugadores, sobre todo líderes, que son Theo Hernández, Tonali, Rafael Leao. Luego, a partir de ahí, hay otros grandes elementos. Uno de ellos es Brahim Díaz, que normalmente juega detrás del delantero prototípico, tipo Giroud, Origi, que son los delanteros más o menos que suele usar Pioli en el Milan. Entonces, es verdad que a la derecha como tal no lo solemos ver, pero en cambio, sí que es un jugador que cuando hace las diagonales con la zurda hacia adentro, él maneja dos piernas, tiene un gran recorte en corto, tiene un gran pase en diagonal, un gran golpea bastante bien el balón. O combinativo, un jugador Exacto. muy inteligente, con muy buen ojo para el último pase, un jugador que no se le hace de noche cuando llega al área, tiene muy buen fútbol asociativo ahí, da mucha buena asistencia a sus compañeros. Quizá lo que no le han acompañado a día de hoy son los números tampoco, o sea, porque ves otros jugadores que son de 10-10. Brahim está más en el 7-4. 7 goles, 4 asistencias. Sí, pero ya volvemos un poco a la injusticia siempre de valorar la trayectoria de un jugador solo por los por números. Ya lo sé. Que claro, tú ves la pomposidad o los fuegos artificiales de un Mbappé o un Haaland que te dice 45-15, por ejemplo. No, Kvaratskhelia, por ejemplo. Kvaratskhelia es un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, ¿no? Y sin embargo hay otros jugadores que sus estadísticas no son tan pomposas, pero que luego se me antojan fundamentales. Pero en calidad. Efectivamente, y eso es lo que ocurre un poco con Brahim, que las estadísticas no le hacen justicia. Te digo más, yo estoy convencido de que a Brahim le quitas a Giroud y le quitas a Tonali o le quitas tal, y lo pones aquí en el Real Madrid con un Rodrigo, con un Benzema, con un hipotético nuevo 9 que venga, y yo te digo a ti que Brahim es un potencial dobles dígitos de goles, asistencias. Es una opinión arriesgada, me estoy tirando un triple, pero creo que te puede dar dobles dígitos. Entonces ahí a lo mejor yo te lo puedo comprar eso para el tema del extremo derecho, porque es una operación fácil, una operación sencilla, recuperación, que entre las gallinas que salen por las que entran creo que serían 5 millones al final, ¿no? Entre por lo que compras y lo que vendes, entre comillas, creo que es una operación ahí que tendría un diferencial de unos 5 millones de euros. Marco Asensio lo podría renovar, entonces si renueva, llegas a un acuerdo.
Sobre todo, Quique, es por hacer, tanto tú como yo, a tu gente un ejercicio de responsabilidad. No sería justo que nos sentásemos tú y yo aquí a hablarle a tu gente de Bukayo Saka. No. No sería justo, porque no existe la posibilidad. No, ¿no? y el Madrid no se plantea esa operación porque Claro, a esos no niveles, esas operaciones no se las puede plantear. Se puede plantear, para mí sí, un techo más bajo. Que lo que es Bukayo Saka, Kvaratskhelia, Osimhen, ¿vale? Que es otro ejemplo que me viene a la cabeza. Yo creo que el límite techo está en Dusan Vlahovic, por ejemplo. Correcto, pero venir aquí a hablar de jugadores que sí, que le sentarían al Real como un guante, pero que no son posibilidades porque están ya en clubes, estado con contrato en vigor, que no tienen intención de vender y que no lo puedes convencer de ninguna manera, aquí tenemos que hablar de cosas realistas. Y de cosas realistas, pues ya hemos mencionado Fran García que vuelve, Vinicius Tobías atrás, Gabri Bellingham. Tal, efectivamente. Sí, sí. Pero claro, si nos queremos gastar la panoja de verdad en un delantero centro que la posición cara, amigos y amigas, no lo olvidéis, es del tío que las mete, ese es el que vale pasta en el fútbol, Claro. ¿vale? Entonces, si te vas a gastar de verdad los 150 en un delantero, tienes que tirar de recupero a Brahim, subió a Vinicius Tobías, Fran por 5 millones, porque os recuerdo que no somos un club estado y esto no es el FIFA. La caja del Real Madrid tiene un dinero disponible para fichajes, la partida presupuestaria, y ahí no entran ni Bukayo Sakas, ni Haaland, ni nada de eso. El Real Madrid, cuando hace un fichaje de 3 cifras, tiene un factor riesgo muy elevado y tiene prácticamente que atinar el tiro, porque no se puede permitir un Y traspiés. todos sabemos cuál es el tiro en el caso de que esté posible, que es Kylian Mbappé, por mucho que a Edu no le convenza. Kylian Mbappé es por el único que el Real Madrid haría ese esfuerzo mayúsculo. A día de hoy solo Florentino lo haría por él. Entonces, pensando en que lo de Mbappé no es viable, porque sigo pensando que Mbappé no es viable para el 2023, esto lo he dicho 200 veces, pues a lo mejor un nombre que tú puedes trabajar, que es con un club además, que tú tienes unas buenas relaciones, un club con necesidad económica, como la Juventus de Turín, que deportivamente está fatal, pues un jugador con valor de mercado y que es un futbolista que estando bien, algunos lo compararán con Jovic. Creo que el carácter de uno y de otro poco tiene que ver, por mucho que sean del mismo país, no tienen nada que ver. O sea, creo que es mala comparación. Jovic es Jovic, está mal mezclar ese tipo de cosas. Mezclar bebidas diferentes siempre está mal. Entonces, Dusan Vlahovic es ese tipo de delantero que, oye, te garantiza cosas de las que tú has hablado. Es un tío con gol, remate, voracidad, tiene una zurda descomunal. Y es un tío que a lo mejor incluso, oye, la Juve se tiene que quitar algún salario. Pues pagas es una cesión de pago, donde pagas tú la totalidad de la ficha, pero le das unos 20 millones en la cesión, o 15, como ha hecho el Chelsea con Joao. ¿Cuánto ha pagado el Chelsea por Joao? 10 millones en mitad de temporada, ¿no? 10, 15 millones, sí. 10-15 millones en mitad de temporada. Pues ponle 30 o 25 millones. A mí me dices que te puedes llevar cedido una temporada, pensando en el 24, que viene Endrick además, y que en el 24 se pueden abrir muchas ventanas, yo quemaría la opción Vlahovic. Es una opción joven, calidad. Ha jugado Champions. Es un tío que es un perfil de calidad para los que amáis más al 9. No es el típico, a mí en ese sentido no me convence tanto porque no es un 9 tan móvil, pero es que es un tío que lo que pilla lo va a tirar, lo va a reventar. Y entonces, al margen de Haaland y esto, pues es que está Vlahovic. Y luego puedes valorar otras opciones. Marcus Rashford está ahí que termina contrato, ¿no? Si no le queda un año contrato, tal. Pero yo la veo más rocambolescas, no sé. Es que, a ver, los madridistas siempre apuntamos el tiro a lo más alto y siempre queremos en nuestro club la excelencia. Desde pequeño hemos sido así, nos han enseñado así, el Real Madrid es esto, pero yo creo que llega un punto el debate en el que no puede ser o Haaland o Mbappé o nada, o no me vale nada. Esa es la clave, esa. Me enfado y no respiro. No puede ser, señores. Aquí hay que abrir el abanico todo lo que se pueda y hay que sopesar las posibilidades. Y Claro. como bien comenta Quique, Vlahovic es un pedazo de delantero y lo siento muchísimo por aquellos que quieren hacernos ver de que Vlahovic es un Jovic 2.0. Los que dicen eso, perdonadme, pero no habéis visto jugar a Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic, lo único en lo que se parece a Jovic es que son serbios y tienen 2 piernas cada uno, nada más. No se parecen en absolutamente nada más. Y es que, claro, además es que sería una cosa completamente distinta a la que te ofrece Benzema. Benzema es ese delantero más móvil, que cae más a banda, que baja la génesis de la jugada para armártela. Es un futbolista mucho más inteligente en el sentido de que cuanto más se aleja del área, también sigue siendo un jugador productivo. Cuando recibe el balón te mejora la jugada cada vez que el balón pasa por sus pies. Sin embargo, Dusan Vlahovic es ese killer, es ese instinto asesino dentro del área, es ese tipo que ataca los espacios del área, dentro del área muy bien, que te remata absolutamente todo con la izquierda. Y no es
un jugador nada lento, ¿eh? No es lento. Es un jugador que a la contra... Nada lento, correcto, tiene un juego de espaldas muy poderoso, es un jugador muy inteligente dentro del área. Por hacer un símil, podemos estar hablando de que es una especie de Radamel Falcao, para aquellos que tengan la fotografía de Falcao más en la mente. Es una especie, y ese jugador le vendría al Real Madrid de auténtico lujo. Además, tú has dado la clave, tiene 22 años, si no recuerdo mal. 22, 23 tiene, sí, es muy joven. Correcto, es decir, el dinero que tú inviertas se va a mantener en el tiempo mientras juegue en el Real Madrid y marque goles. Si tú, hipotéticamente, en 3-4 años quieres desprender de Dusan Vlahovic, no vas a perder mucho dinero, por lo que el factor riesgo se reduce en ese incluso sentido. Te digo algo, a las malas, tú, Vlahovic, si imagínate, consigues lo de la cesión, que la Juve es un equipo con necesidad, que necesita mucho el dinero ahora mismo. La Juventus está pasando una situación muy mala. Con un club amigo de la Superliga, tal, no sé qué, porque las relaciones entre Agnelli y Florentino son excelentes, chico. Pues a lo mejor pagando una cesión, quedándote con el salario tal, pues le haces un apaño a esta Juventus de Turín actual, que acaba de perder 15 puntos, tal, que está en una situación complicada. Entonces, es una operación que hay que buscar algún tipo de viabilidad. Pero vamos, si no es Dusan Vlahovic, pues el Madrid, desde luego, algo tiene que mirar en zona de 9 y en la zona de extremo también. Por lo tanto, y creo que estamos de acuerdo, el Madrid tiene que tener, termine como termine la temporada, aunque ganáramos la Champions y la Copa del Rey, hay que tener una responsabilidad con la plantilla. Porque ya te está dando avisos. La plantilla te está mandando avisos. Avisos de cosas que fallan, cosas que no funcionan. Y los clubes inteligentes, y en ese sentido el Madrid me ofrece dudas en ese aspecto, los clubes inteligentes son aquellos que antes de la caída son capaces de adelantarse a los fallos. Es decir, el campo me está avisando de que hay problemas, pues vamos a activar operaciones para evitar el fiasco. No ser presa del momento, sobre todo, ¿no? Claro. De la Champions y de la Liga, no ser presa del momento y dejar de... Y eso es lo que nos ha pasado quizá este verano, que hemos ido tanto a las Cibeles que hemos dejado que nos hemos olvidado de las cosas que estaban mal. Sí, ha ocurrido un poco, ha habido un poco de todo. Yo cuando hablo de los males de esta temporada, yo hago una visualización en 360 y aquí la plantilla tiene culpa, Ancelotti tiene culpa, la directiva tiene culpa, aquí ha habido un poco de todo, estoy de acuerdo contigo. Y es que no siempre vas a poder ganar la Champions como la ganaste el año pasado, que ojalá que sí, que esto es el Real Madrid, es la hostia, que pueden pasar cosas brutales, y no puedes descartar al Madrid este año en la Champions ni loco. Yo le doy un porcentaje bajo, pero yo no lo puedo descartar al 100% porque no estoy tan loco. Soy madridista y sé lo que es mi club. Pero, de igual manera, tú sabes que tienes que hacer cosas en una plantilla disfuncional, con problemas, y que esperemos, querido, pues que el Real Madrid corrija este próximo verano. Edu, no sé si quieres añadir algo más al respecto de este análisis que hemos hecho en profundidad de la plantilla, dejar algún nombre propio más, o un poquito, quizá, ¿qué esperanza tienes tú? ¿Qué piensas que va a hacer el club? Yo, bueno, a ver, yo a modo de cerrar este vídeo, pues te diría que el Real Madrid necesita hacer muchos fichajes, necesita atinar mucho el disparo a los fichajes que realice, necesitamos rendimiento inmediato y que nos salga bien. Y hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí me gustaría un lateral derecho, un lateral izquierdo, algo en el centro del campo y el 9 que hemos hablado. Sé que esto es imposible, sé que esto no va a ocurrir, porque el Florentino de aquel que apareció con Kaká, Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso y Benzema, pues está un poco venido a menos. También hace falta responsabilidad en el gasto, estamos todos completamente de acuerdo, pero yo solo pido y deseo que por favor traigamos un 9 que nos garantice goles arriba, porque los máximos de Benzema de esta temporada van a ser los máximos de Benzema la temporada que viene, y es que toda la buena estructura que tienes con Militao, con Courtois, con Valverde, con Camavinga... Claro, si se han hecho cosas muy bien, si es que en este vídeo también lo podemos decir, que el Madrid ha fichado jugadores con una proyección y un presente buenísimo, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Militao, Rodrigo, Vinicius, tal, claro que sí, pero es que, Quique, compañero, es que todo lo bueno que has hecho ahí, como no tengas adelante un tío que la meta, es que se queda en nada, loco, es que se quedan absolutamente en nada, y todo ese buen trabajo de la directiva, de Juni Calafat, de tal, de cual, ok, lo que tú quieras, si adelante no hay un tío que te meta 30, 35, 40 goles, tú puedes jugar muy bien al fútbol, que esto se juega con porterías. Bueno, se vio el año pasado, si es que lo que estás diciendo ya se vio el año pasado. El Madrid gana lo que gana, entre otras cosas, porque tiene un Benzema que es absolutamente extraterrestre, semidios, es Perseo, marcó 44 goles en 46 partidos. Esos números son de Cristiano y de Messi. Y ya está, y Haaland y poco más, sí. Él ha hecho una anomalía de Matrix, pero el código de Matrix sigue igual.
Es que no son los números normales de Benzema, ya lo hemos hablado. Benzema es un tipo de 28, 30, 32. Está genial, porque Karim es buenísimo, pero Sí, sí. claro, Sí, tienes que porque acompañarlo. claro, efectivamente, efectivamente. Y como tú bien has dicho antes, Benzema ahora está en unos menos 25. ¿Y de dónde sacamos esos 25 goles? Esa es la ¿De dónde? cuestión. Porque Porque Vinicius también está en menos correcto, pero es que Bellingham no te los va a dar. y Entonces, Rodrigo tampoco puede llegar allí. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. ese es el asunto. En fin, pues tío, un auténtico placer haberte tenido en esta charla con con un prisma de futuro, mirando un poquito cositas a limpiar, un poquito a mejorar, a dar un impulso que entendemos que el Real Madrid 23-24 tiene que realizar. Y nada, tío, pues un auténtico lujazo haberte tenido. Te mando un abrazo muy fuerte. Y a vosotros, madridistas, dos cosas. Una, suscribiros al canal de este señor. A ver, ahí está, ahí, eso es, ahí. Al canal de Edu Rubio TV, que yo creo que estáis suscritos ya porque lo hemos tenido aquí varias veces, pero si no, suscribiros y dejar vuestro comentario. Dejar vuestro comentario. ¿Qué os parece? Estos nombres que manejamos, esta estructura de fichajes o recuperación de jugadores, tal, y además de lo que tenemos. ¿Pensáis que Mbappé tiene opción? La opción Haaland, yo qué sé, lo que sea. Aquí lo comentáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, Chao, chicos. amigos. Chao.